Capítulo 3. Obsesiones y angustias. La obsesión. Tú estás en tu habitación y sin pedir permiso entra en tu cuarto un enemigo y cierra la puerta. No puedes expulsar al intruso ni tampoco puedes salir de tu habitación. Eso es la obsesión. Es como tener que cohabitar con un ser extraño y molesto sin poder expulsarlo. La persona que sufre de obsesión se siente dominada. Se da cuenta de que la idea que le obsesiona es absurda, no tiene sentido, y de que se le ha instalado ahí sin motivo alguno. Pero al mismo tiempo, se siente impotente para expulsarla y parece que cuanto más se esfuerza por ahuyentarla, con más fuerza se le instala y se le fija. La mayor desdicha que puede experimentar un hombre es la de sentirse interiormente vigilado por un gendarme, sin poder ser autónomo ni dueño de sí. El pueblo, para manifestar la idea de obsesión, se expresa de la siguiente manera: se le puso tal idea. Aquella mujer vivió durante largos años cuidando solícitamente a su padre enfermo. Después de que éste murió, se le puso la idea de que no lo había cuidado con suficiente esmero mientras vivió. Ella tenía la conciencia clara de que este pensamiento era absurdo, pero no pudo evitar que la obsesión la dominara completamente. Hay personas que una vez acostadas se les pone la idea de que no van a poder dominar esa noche. La idea les domina de tal manera que efectivamente no duermen. Hay personas que cuando preparan el equipaje de un viaje abren la maleta 5 y 6 veces para comprobar si metieron aquel objeto. Personas que se levantan varias veces de la cama para comprobar si está bien cerrada la puerta. Personas que pasan todo el día lavándose las manos una y otra vez. Se podrían multiplicar los ejemplos. Existe la obsesión de la culpa, la del fracaso, la del miedo, la de la muerte, las de las diferentes manías. Hay personas que son y están predispuestas a las obsesiones por su propia constitución genética. Basta que se haga patente en su entorno un factor estimulante para que entren rápidamente en una crisis obsesiva. El estado de obsesión depende también de los estados de ánimo. Cuando un sujeto se halla en un estado altamente nervioso, será presa de una crisis obsesiva mucho más fácilmente que cuando está relajado y tranquilo. Hay tres cosas que andan danzando en una misma cuerda: la dispersión, la angustia y la obsesión. Ellas tres actúan entre sí como madres e hijas, como causa y efecto. Pero muchas veces no se sabe quién engendra a quién es la madre y quién es la hija. Incluso sus funciones pueden ser alteradamente indistintas. La angustia genera obsesión, la obsesión a su vez engendra angustia, y de todas formas la dispersión siempre engendra, o al menos favorece, ambos estados. La obsesión o las obsesiones nacen casi siempre en un temible círculo vicioso: la vida agitada, las responsabilidades fuertes y en un entorno vital estridente y subyugador. Todo esto conduce a una desintegración de la unidad interior con una gran pérdida de energías, por lo que el cerebro tiene que acelerar la producción de energía con la consiguiente fatiga cerebral. Esta fatiga cerebral deriva rápidamente en la fatiga mental. La fatiga mental, a su vez, no es otra cosa que debilidad mental. Y debilidad mental significa que todos los estímulos exteriores e interiores se te prenden y te dominan, y tú no puedes ser dueño de tus mundos interiores, porque precisamente los pensamientos y las emociones más desagradables se apoderan y se instalan en ti sin motivo ni razón y dominan sin contrapeso los mecanismos de tu libertad. Y aquello a lo que temes y a lo que te resistes se te fija y te domina en la medida en que lo temes y te resistes. Esto sucede porque los pensamientos obsesivos son más fuertes que tu mente,
que está muy débil. Y está débil tu mente porque tu cerebro está muy fatigado y a su vez tu cerebro está muy fatigado porque tiene que producir aceleradamente grandes cantidades de energía. Esto a su vez sucede porque necesita reponer muchas energías debido a la dispersión y nerviosismo que hay en ti. Y siendo la obsesión más fuerte que la mente, ésta acaba siendo derrotada por aquella. Y la mente, al sentirse dominada por la obsesión, es incapaz de expulsarla, que queda presa de una angustiosa ansiedad que deriva en una fatiga y una debilidad mental cada vez mayores, y entonces la fuerza de la obsesión es mucho más considerable y te domina sin contrapeso. Este es el infernal y temible círculo vicioso en el que, como dijimos, danzan al unísono la dispersión o nerviosismo, la angustia y la obsesión, llevando a muchas personas a agonías insufribles y abriéndose de esta manera las puertas al enemigo más peligroso, la depresión. ¿Qué hacer? Ciertos fármacos, como los sedantes, pueden ayudar en situaciones de emergencia, pero son simples lenitivos, no atacan la raíz del mal. Otras soluciones como las drogas, el alcohol u otras formas de evasión son puros engaños para empañar los ojos a fin de no ver al enemigo. Pero el enemigo está dentro y hay que enfrentarlo con los ojos abiertos, porque no hay manera de escaparse de uno mismo. Los remedios son de varias clases y están al alcance de todos, pero no tienen efectos instantáneos como los fármacos. Al contrario, exigen un paciente entrenamiento, producen una mejoría lenta, a veces con altibajos, pero una mejoría real porque asegura el fortalecimiento mental. El primer remedio consiste en no resistirse a la obsesión misma. Todo a lo que se resiste o se deprime no solo se suprime, sino que contraataca y con mayor violencia. Resistirse mentalmente equivale a apartarse contra algo, y todo apartarse es angustiarse, sentirse angosto, apretado. La obsesión, si se la dejara, dejaría de apretar y simplemente y por sí misma se esfumaría. Repetimos, lo que se reprime contraataca y domina. La reprensión aumenta, pues, el poder de la obsesión. Si se la dejara, ella misma irá perdiendo fuerza. Y dejar consiste en aceptar que ocurra aquello que se teme, aceptar que no vas a dormir, aceptar que no vas a actuar brillantemente ante aquellas personas, aceptar que estos o aquellos no te quieran, aceptar que hayan hablado mal de ti, no haber acertado en el proyecto. Solo con este aceptar disminuirían mucho de tus obsesiones y algunas desaparecerían por completo. En segundo lugar, debes ir adquiriendo la capacidad de desligar la atención, de interrumpir a voluntad la actividad mental, desviando voluntariamente el curso del pensamiento y de las emociones. Y esto se puede adquirir acostumbrándote a hacer el vacío mental, a suprimir momentáneamente la actividad pensante, a detener el motor de la mente. Con este vacío mental se ahorran muchas energías mentales. Con este ahorro el cerebro no necesita trabajar tanto. Al no trabajar tanto el cerebro, la mente descansa y se fortalece. De esta manera, tu mente llegará a ser más fuerte que tus obsesiones. Y así llegarás a ser capaz de ahuyentarlas de tus fronteras, alcanzando el pleno poder mental hasta llegar a ser tú el único árbitro de tus mundos. Para conseguir tan anhelados frutos, necesitas dedicarte sostenida y sistemáticamente a la práctica intensiva de los ejercicios que encontrarás en el capítulo 5. Los resultados irán viniendo lentamente, pero firmemente y paulatinamente irás logrando la tan anhelada, deseada tranquilidad mental. Las obsesiones en algunos casos desaparecerán completamente y quizá para siempre, pero no les sucederá así a quienes por constitución genética son portadores de tendencias obsesivas. Estos deberán permanecer atentos todo el tiempo,
porque en el momento en que se haga presente un estímulo exterior o les llegue una fuerte fatiga, pueden entrar de nuevo en crisis. En resumen, la salvación no se te va a dar como un regalo de Navidad. Eres tú mismo quien debe salvarse a sí mismo. Y recuerda, la libertad no es un don, sino una conquista. Depresión. Antes de meternos en el tema de la angustia, quiero decir algunas palabras sobre la depresión, y lo haré no en consideración de los mismos deprimidos, sino de sus familiares, porque estoy convencido de que los que deben conocer esta enfermedad no son los enfermos, sino sobre todo los que les rodean. Según las estadísticas, un 25% de las personas sufren algún trastorno de tipo depresivo a lo largo de su vida, aunque eso sí, en grados y matices diferentes. La mayoría de los que se quitan la vida lo hacen en una aguda crisis depresiva. La mujer es más propensa a la depresión que el hombre, y las clases sociales media y alta están más afectadas que la clase humilde. La depresión se llama reactiva cuando ha sido provocada por factores externos a la persona, contrariedades, fallecimiento de familiares, fracasos matrimoniales, económicos, profesionales o una gran fatiga cerebral. Entre los factores exteriores pueden señalarse también ciertas enfermedades que asestan duros golpes a la vitalidad. Hay personas que nacen predispuestas a la depresión, pero esta predisposición tiene una amplísima graduación que va desde grados mínimos hasta los más elevados. Hay sujetos que por su constitución genética son absolutamente inmunes a la depresión. Otros solo, ante acontecimientos verdaderamente desagradables, sufren una ligera depresión. A otros, en cambio, la más pequeña contrariedad les hunde en la más profunda depresión. Llaman depresión endógena a aquella que proviene de dentro, de la misma estructura celular. Hay sujetos que nacieron con una inclinación tan marcada que sin motivo alguno caen más o menos periódicamente en terribles crisis, con diferencias en cuanto a duración e intensidad. Estas personas funcionan con normalidad en sus vidas y en el momento menos pensado y sin ningún motivo exterior caen en las garras de un disturbio depresivo terrible, con distinta duración, desde unos días hasta varios meses. La crisis, así como vino sin explicación ni motivo, se va y las personas vuelven a ser completamente normales. Esta clase de depresiones no aparecen en las etapas de infancia y de juventud, sino más tarde o al menos normalmente. En los últimos tiempos, sin embargo, está presente la depresión en los jóvenes. Toda depresión se distingue por un gran abatimiento. No sienten ilusión por nada, les da igual una cosa que la otra, se paralizan las funciones instintivas, la capacidad de pensar, de tomar iniciativas, y desaparece el sueño. En las horas de insomnio les asaltan los recuerdos más amargos y los complejos de culpabilidad, reviviendo los hechos más sombríos de su pasado. La crisis afecta a todo el organismo. Los gestos son lentos y torpes, tienen la sensación de total inutilidad, la mirada se empaña, la voz es monocorde, les domina un desánimo general, son incapaces de vibrar con la alegría y de entristecerse con la tristeza, pierden el humor, las ganas, el hambre, baja la presión arterial y desciende el ritmo cardíaco. En suma, es lo más parecido a la muerte. Y sucede algo peor. El deprimido, dominado por la inercia y la inhibición, ni siquiera tiene ganas de salir de esa situación y no hace nada para superar ese estado. Más aún, lo más grave del disturbio depresivo es lo siguiente. Los sujetos deprimidos tienen por lo general un aspecto saludable, no tienen síntomas de enfermedad, todos sus órganos están sanos. El médico dice que no tiene nada. Los familiares y compañeros, con sus posiciones gratuitas, comienzan a decir que son puros caprichos y que se hace el enfermo. Y creyendo hacer un bien, le dicen: haz un esfuerzo, hombre, no tienes nada, convéncete de que son cosas de tu cabeza. ¿Cómo se podrán imaginar con esto
hemos tocado el techo más alto del drama humano y del absurdo. Después de eso, ya se puede comprender que los que están cerca del paciente pueden influir decisivamente para bien o para mal. Las familias y en general los que rodean al enfermo necesitan tomar conciencia de la naturaleza de la depresión y dar al paciente afecto, mucho afecto, más que nunca. Deben tener con él una enorme comprensión y una infinita paciencia. Todo lo que se diga al respecto, cualquier insistencia en este sentido será poco. La angustia. Hay que distinguir la angustia de la ansiedad. En la angustia se da una sensación física de opresión, ahogo y encogimiento que afecta directamente a la zona visceral y se localiza también, aunque en menor grado, en el plexo solar, en la zona cardíaca y en la garganta. La ansiedad, en cambio, es una perturbación más bien psíquica, de carácter más cerebral que somática. La angustia tiene un efecto sobrecogedor y paralizante por lo general. En la ansiedad, por el contrario, se produce un efecto como de sobresalto con tendencia a la fuga. En la mayoría de los casos, sin embargo, coexisten las dos sensaciones, resultando difícil distinguir las líneas divisorias entre ambas. Por tanto, la angustia y la ansiedad son matices diferentes de la misma enfermedad. También es fácil confundir la angustia con el miedo, y desde luego en toda angustia hay una buena dosis de miedo. Mucho más próximo a la angustia está el temor por un sentimiento ante lo desconocido. Los estados de ánimo se entrecruzan, como se ve, y se dan transacciones permanentes entre la angustia, el miedo, la ansiedad, el temor, la obsesión y la tristeza. Puede haber una angustia vital y una angustia reactiva. Gran parte de las veces se trata de una angustia reactiva. La angustia vital es aquella que se produce sin motivos ni estímulos exteriores. Existe pues una personalidad genética angustiosa. Nacieron así. Están angustiados de modo habitual y sin motivo, se sienten asediados por dentro y por fuera, se preocupan por todo, sienten miedo de todo, viven en ascuas, en una atmósfera interior hecha de temores, incertidumbres, preocupaciones, suposiciones, aprensiones. Generalmente, esta personalidad ansiosa coincide con tipos obsesivos, tímidos y acomplejados. En casi todos los casos, sin embargo, la angustia es reactiva, producida por una compleja interacción entre el individuo y su ambiente. En la angustia reactiva siempre se da un estímulo interior portador de una posible peligrosidad. Este estímulo exterior produce una tensión o presión que deja una alteración en el estado de ánimo de la persona con varios efectos, y eso es la angustia. Esos efectos suelen ser los siguientes. Se aceleran las palpitaciones, la respiración se hace agitada y más rápida, hay mayor descarga de adrenalina, se trastorna el proceso circulatorio, se produce opresión y sobrecogimiento en la zona gástrica. Otras veces, la angustia es un estado general en la que la intensidad es más bien benigna y la duración más prolongada. El síntoma específico en estos casos es el ahogo que el paciente experimenta sobre todo en la zona gástrica, sensación como de un profundo tono menor, sin dejar de repercutir también en la zona cardíaca y en la garganta. Los que sufren de angustia vital pueden mejorar de modo considerable, aunque probablemente sin llegar a sanar del todo. En cambio, los que padecen de angustia reactiva pueden llegar en su mayoría a librarse por completo y por sus propios medios de la enfermedad. Unos y otros deberán tener presente la consigna en la que siempre estamos insistiendo: tienes que salvarte a ti mismo. Será un proceso lento, puede que haya progresos y retrocesos. Debes perseverar pacientemente en la ejercitación de las prácticas que exponemos en el capítulo 5. Los sedantes constituyen el 20% de los fármacos, lo que ciertamente es una exageración. Estos depresores pueden aliviar en un momento de emergencia,
pero no abordan el mal, son puros paliativos y engendran dependencia. La solución de la angustia, al menos la solución parcial, proviene de hacer una nueva evaluación. Cuando una persona se enfrenta a una solución peligrosa, le resulta difícil hacer en ese momento un correcto análisis sobre el grado de peligrosidad de la situación y le nace la angustia. En esos casos, las reglas de oro son detenerse, tomar conciencia de que estoy exagerando sobre el grado de amenaza, volver a analizar la situación con la cabeza fría, contar todo a una persona amiga y equilibrada y aplicar a esta situación las orientaciones del capítulo sobre relativizar. Hay otros dos verbos que son recetas de oro para vencer la angustia, los verbos soltar y dejar. ¿Cuántas veces constatamos el origen subjetivo del sufrimiento? Angustia es, como ya hemos dicho, una opresión mental contra algo, una resistencia mental. Todos los ejercicios que te ayuden a soltar las tensiones, a aflorar los nervios, te ayudan a eliminar muchas dosis de angustia. A fin de cuentas, la angustia no es otra cosa que una contracción del sistema nervioso. Un sistema nervioso relajado no conoce la angustia. Y por encima de todo, no hay antídoto más poderoso para vencer casi infaliblemente cualquier angustia que la doctrina del abandono. Eso sí, para la vivencia de esta doctrina se necesita una fe viva. Podemos poco. Infinito en sueño e insignificante en relaciones, eso es el hombre. Desea mucho, puede poco. Apunta alto, clava bajo. Hace lo que no le gusta y no puede hacer lo que le gustaría. Se esfuerza por ser humilde, no puede. Intenta agradar a todos, no lo consigue. Se propone metas altas, se queda a medio camino. Lucha por suprimir los rencores, extirpar las envidias, calmar las tentaciones, actuar con paciencia. Pero no se sabe qué demonios interiores le salen al paso y le hacen fracasar. Originariamente el hombre es esto: contingencia, precariedad, limitación, impotencia. Y esta es la fuente más profunda del sufrimiento del ser humano. El error fundamental del hombre consiste en vivir entre sueños y ficciones. En cambio, el capítulo primero de la sabiduría consiste en mirar todo con los ojos abiertos, permanecer sereno y sin pestañear ante las asperezas de la realidad, aceptándola como es, aceptando que somos esencialmente desvalidos, que es muy poco lo que podemos, que nacemos para morir, que nuestra compañía es la soledad, que la libertad está mortalmente herida, que con grandes esfuerzos vamos a conseguir pequeños resultados. La vida del hombre sabio deberá ser un constante pasar de las ilusiones a la realidad, de la fantasía a la objetividad. Necesitamos declarar la guerra a los ensueños, desplumar las ilusiones y avanzar hacia la serenidad. Desde antes de nacer, el ser humano trae escrita en sus entrañas la historia de su vida en sus rasgos generales, efectivamente marcadas allá en las últimas unidades vivientes llamadas genes. Trae el hombre escritas en claves las tendencias fundamentales que conforman el entramado de una personalidad: la creatividad, la afectividad, la intrepidez, la inhibición, la actividad psicomotriz, las capacidades intelectuales, la sensibilidad, la nobleza, la generosidad, la mezquindad, reacciones primarias o secundarias. Todo está marcado en las raíces del hombre. Desde el siglo pasado, los primeros experimentos de biología llegaron a establecer una primera regla genética que atribuye a ambos progenitores por igual la participación en los rasgos hereditarios. Los elementos paternos y maternos contribuyen igualmente a la información genética, aportando cada uno su mensaje propio. Entre ambos organizan un plan general al que responderán los rasgos fundamentales del futuro individuo. Una amplia exposición teórica y técnica sobre esta materia se encuentra en mi libro Del sufrimiento a la paz.
las páginas 83 a 96, y de esa exposición doctrinal se deduce que las zonas de opción son pequeñas, que si la libertad existe y funciona, está sin embargo condicionada en amplias zonas de nuestra personalidad y que en fin podemos muy poco. La sabiduría consiste en aceptar con paz el hecho de que podemos poco y en poner en acción todas nuestras energías para rendir al máximo en ese poco. He conocido en mi vida innumerables personas hundidas en la frustración. En los días de su juventud soñaron con los más altos ideales, éxito profesional, felicidad conyugal, santidad, tendencia política. Pasaron los años. Durante largas épocas consiguieron mantener en alto la antorcha de la ilusión. Más tarde, al comprobar paso a paso la distancia que existía entre los ensueños y la realidad, vieron que sus ilusiones una a una se las iba llevando el viento. Hoy, a los 50 años, se les ve decepcionados y escépticos. Ya no creen en nada, su ideal se convirtió en su sepultura. En verdad, no había sido un ideal, sino una ilusión. El ideal es la integración de una ilusión más una realidad. Podemos poco. Esta insistencia en nuestro desvalimiento no tiene por qué desanimar a nadie, sino todo lo contrario. El desánimo nace de poner la mirada en cumbres demasiado elevadas y cuando comprobamos que son inaccesibles, nos invade el desánimo. Nosotros, en cambio, decimos que aunque es verdad que valemos poco, para lograr ese poco pondremos en juego todo el entusiasmo. En nuestro caso, no había desilusión porque no hubo ilusión. El secreto está, pues, en poner la pasión, pero a partir de la realidad. Supongamos que el ideal más alto se cifra en alcanzar 100 puntos. Hay que luchar ardientemente por conseguirlos, pero debes saber aceptar de antemano y con paz que lo más fácil es que solo alcances 65, 47, 15 o tal vez apenas 5 puntos. Debes aceptar de antemano esas eventuales porque de otra manera el despertar podría ser amargo. Esta es la manera concreta de eludir la frustración y la decepción. Saber y aceptar serenamente que tu capacidad intelectual es más limitada que tu deseo de triunfar, que tu felicidad conyugal o éxito profesional pueden fallar, que no siempre serás aceptado en tu sociedad, que no te faltarán enemigos y no siempre por tu culpa, que tu influencia será relativa en el grupo que lideras. Acepta de antemano todo esto y tus energías no se quemarán inútilmente. La gente no cambia, no puede cambiar. En el mejor de los casos puede mejorar. La gente no cambia, no puede cambiar. En el mejor de los casos puede mejorar. Como hemos visto, toda persona arrastra marcadas en sus raíces las tendencias de personalidad. Necio sensible, puede mejorar pero morirá sensible. Nació sensible, puede mejorar pero morirá sensible. Nació rencoroso, puede mejorar pero morirá rencoroso. Nació tímido, sensual, impaciente, primario. Podrá mejorar, pero los códigos genéticos le acompañarán porfiadamente hasta la sepultura. Las cosas son como son. Déjalas que sean como son, y dentro de tus posibilidades libra el gran combate de la liberación. La gente sufre ansiando ser de otra manera, y se desespera al comprobar que no lo puede conseguir y cae en la fosa de los complejos de culpabilidad que lo muerden y lo torturan como serpientes. Conozco a muchas personas que han hecho y siguen haciendo esfuerzos inauditos para no ser como son, para suavizar las aristas de su personalidad y lo que consiguen cambiar es poco o nada y caen en el desaliento y en la tristeza. En una época y bajo efectos de un intenso fervor religioso, después de una conversión fulgurante, efectivamente suavizaron los defectos congénitos de su personalidad y todos hablaban de su espectacular cambio de personalidad. Años después, al decaer aquel fervor religioso, comprobaron con dolor que todos los defectos congénitos de personalidad
reaparecían con mayor fuerza. No habían cambiado nada. En el transcurso de mis años he conocido demasiada gente quemada por los complejos de culpabilidad, entristecidos o avergonzados al no poder mantenerse dentro del cuadro de valores y virtudes que recibieron en su juventud, transformándose con los años en los peores enemigos de sí mismos, porque se castigan, se ensañan contra ellos mismos, se avergüenzan, se hieren. Secretamente se trata de un instinto de venganza en contra de sí mismos, porque sienten rabia al verse tan poca cosa. En suma, se humillan y la humillación no es sino un orgullo camuflado. No aceptan sus propios límites. En último término, se trata del complejo de omnipotencia, pobre muñeco de trapo, destripado y yacente en el rincón. Basta de sufrir, hermano mío, basta de sufrir, hermana mía. Es hora de despertar, de enterrar el hacha de la ira, de mirarte a ti mismo con benevolencia y hacerte el amigo más amigo de ti mismo ante todo y sobre todo. A lo largo de tus días fuiste ciñendo tu cintura con el cinturón de la hostilidad y tu cabeza con la corona de espinas. Basta ya de martirios. Como la madre que cuida de manera especial al hijo más desvalido, amarás a tu persona precisamente en y por lo que tiene de frágil, envolviéndose en un abrazo de ternura. Las cosas son como son. Las estrellas giran eternamente allá arriba, frías y silenciosas. Los acantilados permanecen inamovibles al borde de los océanos. El invierno es frío y el verano caliente. Las cosas son como son y tú eres como eres. ¿Te gustaría ser alegre? No lo eres. ¿Te gustaría brillar? No puedes. ¿Te gustaría tener la inteligencia de éste, la hermosura de aquel, el encanto de aquel otro? En resumen, ¿te gustaría ser de otra manera? Sueños locos, vanas quimeras, llamas de fuego. Es inútil. ¿Para qué lastimarte? Despierta. Las quimeras arrójalas a la basura, las llamas échalas al fuego y toma serena y sabiamente entre tus manos la fría realidad. Eres como eres. De todas maneras y a pesar de tus reticencias y repugnancias, eres una maravilla. Acéptate a ti mismo, no como te gustaría ser, sino como realmente eres, tan tímido y retraído. Te gustaría coger una estrella con la mano, pero eres tan bajito. Te gustaría ser señor de tus mundos, pero un cúmulo de instintos sensuales y tendencias negativas te traen a mal traer. No te irrites contra eso, no te deprimas por ello, no te entristezcas por nada. Te dirán que eres una estatua de arcilla. Yo te digo que eres aurora y campana, arquitectura que para ser catedral solo necesita tu comprensión y acogida, tu benevolencia y cariño. Sé el mejor amigo de ti mismo. Sé feliz porque son una legión los que esperan participar de tu luz y de tu calor. Esperan prender su fuego en la llama de tu alegría. Se vive una sola vez, hermano mío. Se vive una sola vez, hermana mía. No puedes darte el lujo de despilfarrar esta única oportunidad. Llena tu casa de armonía y el mundo se llenará de alegría. Ten presente que tu existencia es una fiesta y tu vivir un privilegio. Cultiva diariamente y con mucho mimo la planta de la alegría. Cuando esta planta inunde de fragancia tu casa, todos los hombres del mundo y hasta los peces del río saltarán de alegría.